de nuevo, bienvenidos a mi canal. Bueno, para el día de hoy tenemos un ejercicio de polarización fija del transistor. Tenemos un circuito básico acá, una polarización fija con un voltaje de 12 voltios a la entrada, un VCC de 12 voltios, una resistencia de 250 kiloohmios en la base y una resistencia de 1.5 kiloohmios en el colector. Una ganancia de 80 del transistor. Yo aquí ya le eliminé los capacitores de acople, tanto de la entrada como de la salida, ya que esos únicamente me sirven para aislar el nivel de voltaje AC del DC, y el capacitor en DC se comporta como un circuito abierto, entonces lo puedo eliminar sin ningún problema. Antes de empezar el análisis hay que tomar en cuenta ciertas características del transistor. En primer lugar, estoy viendo que este transistor es un transistor NPN. Entonces sé que esta terminal es el emisor, esta terminal es el colector y justamente la que está en medio es la terminal que se llama base. Si yo pongo mi medidor entre este punto y tierra, voy a medir el voltaje de base. Si yo coloco mi medidor en este punto y tierra, voy a medir el voltaje de colector. Y si yo coloco mi medidor entre este punto y tierra, voy a medir el voltaje de emisor. Si yo coloco mi medidor justamente en el emisor, yo debería de medir un voltaje un voltaje igual a 0, ya que no hay ninguna resistencia en el camino. Por lo tanto, el emisor está directamente conectado a tierra. Entonces su voltaje es 0. Importante recordar acá, ¿ok? Si yo pongo mi medidor entre este punto y este punto, una terminal en la terminal base y la otra terminal en la terminal emisor, voy a medir el voltaje entre base y emisor. Ese voltaje siempre va a ser 0.7 voltios, como si fuese la caída de un diodo de silicio. Si yo coloco mi medidor entre el colector y el emisor, yo voy a medir el voltaje entre colector y emisor. Y también si coloco mi medidor entre la base y el colector, siendo la terminal roja de la base, la terminal negra en el colector, yo voy a medir mi voltaje entre base y colector. ¿Qué me interesa saber de este circuito? En primer lugar, me interesa saber la corriente de base, porque sin la corriente de base no puedo continuar con el análisis. Lo que realmente estoy buscando es el voltaje que hay entre colector y emisor, porque este voltaje es el que me indica si mi transistor está en región activa, si está en corte o si está en saturación. Entonces aquí también tengo que tener en claro algunas direcciones de corriente. Como el emisor está apuntando hacia la salida del transistor, toda la corriente está pasando hacia tierra a través del emisor. ¿De dónde viene esta corriente? Viene de la base y viene del colector. Tenemos que tener claras también tres relaciones importantes. La primera, ya se las mencioné, el voltaje de base a emisor es 0.7 voltios. La otra relación importante es que la corriente de colector siempre es beta veces IB, es decir, siempre es la ganancia multiplicada por la corriente de base. Y la corriente de emisor siempre va a ser la suma de la corriente de base y la corriente de colector. Les dejo para que lo vean. ¿Cómo realizo mi análisis? Bueno, aquí yo puedo ver que la fuente de voltaje está polarizando tanto a la base como al colector. A esa fuente de voltaje le voy a llamar VCC. Habíamos mencionado antes que realmente el voltaje que polariza a la base se llama VB, pero en este caso podemos asumir que es el VCC, ya que es la misma que le llega al colector y al emisor. Veo también que yo puedo separar esto en dos mallas o en dos secciones diferentes del circuito. ¿Cómo?
yo puedo decir que el circuito en la base tiene una alimentación de 12 voltios y en el colector también tiene una alimentación de 12 voltios. Es la misma alimentación, es prácticamente como que lo estuviéramos conectando a la misma fuente. Entonces, yo me doy cuenta aquí que tengo dos caminos de corriente. Una que viene desde la fuente, pasa por la resistencia de base, pasa por el transistor y llega a tierra. A ese camino o a ese recorrido que hace la corriente se le llama malla de entrada. O malla de base a emisor. También puedo ver que desde el lado del colector tengo un camino directo a tierra. Salgo de la fuente, me encuentro la resistencia del colector, sigo camino de corriente y me encuentro el transistor, entrando desde el colector y saliendo al emisor. A esta se le llama malla de salida. O malla colector emisor. Para encontrar la característica que necesitamos, es decir, el voltaje de colector emisor, yo necesito analizar mi malla de salida. Pero no puedo analizar mi malla de salida si no conozco mi corriente de base. Entonces, lo primero que tengo que hacer es analizar mi malla de entrada para poder saber cuál es mi corriente de base, que es lo que vamos a hacer a continuación. Veamos entonces qué está sucediendo en la malla de entrada. Yo voy a salir desde mi fuente de voltaje, es decir, desde VCC. Voy a seguir el camino de corriente hacia la base y me voy a encontrar con la resistencia de base. Es decir, ahí voy a analizar la caída en la resistencia de base. Sigo el camino de corriente y me encuentro con el transistor, entrando desde la base y saliendo por el emisor, es decir, el voltaje que hay entre la base y el emisor. Sigo camino de corriente y me encuentro tierra. Entonces ya puedo igualar esta ecuación a 0. VCC lo conozco, son 12 voltios. Voltaje de resistencia de base es la corriente de base por la resistencia de base, de acuerdo a la ley de Ohm. Y el voltaje de base emisor siempre es 0.7 voltios. Por lo tanto, tengo que igualar esto a 0. Me queda 12 voltios menos 0.7 voltios es igual a la corriente de base por la resistencia de base. La resistencia de base la conozco, son 250 kiloohmios. Entonces multiplico esto por 250.000 ohmios o 250 por 10 a la 3 ohmios. Despejando corriente de base, yo obtengo el valor .52 por 10 a la menos 5 amperios. Voltaje sobre resistencia me da corriente, esto es la corriente de base. Todavía le voy a correr una posición decimal al resultado que obtuve y voy a decir que mi corriente de base es 45.2 microamperios. Este es el dato que estaba buscando en la malla de entrada. Antes de analizar mi malla de salida, voy a calcular la corriente del colector. La corriente del colector es beta veces IB, es decir, la ganancia multiplicada por la corriente de base. Esto es 80
adimensional multiplicado por 45.2 por 10 a la menos 6 amperios. Esto hace que mi corriente de colector sea 3.616 por 10 a la menos 3 amperios, o puedo decir que la corriente de colector es 3.616 miliamperios. Ahora que ya conozco mi corriente de colector, ya puedo analizar mi malla de salida. Sé que estoy saliendo desde la fuente, VCC, sigo el camino de la corriente en la malla de salida y me encuentro con la resistencia de colector. Le voy a restar entonces el voltaje en la resistencia de colector. Voy a seguir camino de corriente y me encuentro con el transistor. Estoy entrando desde el colector y saliendo en el emisor, entonces le voy a restar el voltaje entre el colector y el emisor. Esto debería ser igual a 0 porque después del transistor yo llego a tierra. Entonces tengo que 12 voltios, que conozco que es la fuente de polarización, menos la corriente de colector, multiplicada por la resistencia del colector, me va a dar el voltaje en la resistencia. Te recuerdo que voltaje es igual a corriente por resistencia. El voltaje en la resistencia del colector es igual a la corriente del colector por resistencia del colector. Entonces acá tengo presente ese voltaje menos el voltaje de colector a emisor, que no conozco y que es precisamente el dato que estoy buscando. Esto es igual a 0. Entonces 12 voltios menos 5.424 voltios, que es el resultado de multiplicar 3.616 miliamperios por 1.5 kiloohmios, va a ser igual a el voltaje entre colector y emisor. Al hacer la resta, me sale un valor de 6.576 voltios como voltaje de colector emisor. El voltaje mínimo que hay aquí en el circuito es 0 voltios, el voltaje máximo es la fuente de voltaje, los 12 voltios, y el voltaje entre colector y emisor está más o menos en medio del valor de 0 a 12 voltios. Esto me indica que mi transistor está en región activa y está muy bien polarizado, ya que está casi al medio del voltaje máximo que tiene. Entonces voy a decir que aquí mi transistor está en región activa. Y en ese caso, aunque no tenga cómo medirlo en este momento o no tenga con qué medirlo, puedo estar segura que mi transistor sí va a amplificar debido a que está casi en su punto óptimo de amplificación. Lo dejo para que lo vean y no se olviden de suscribirse a mi canal.